Les hablaré sobre la culpa en medicina, sus diferencias y sus consecuencias. Para iniciar debemos saber qué es culpa en medicina, la cual es no hacer daño al paciente y eso se conoce como el principio de no maleficencia, recordando que cualquier intervención conlleva un riesgo. Las formas de culpa en medicina son la impericia, la imprudencia, la negligencia y la inobservancia a deberes y reglas. Tenemos la impericia, que es uno de los casos más comunes o frecuentes dentro de la responsabilidad médica y más en nuestro país que no hay suficientes especialistas para atender a toda la población. Se le denomina también ignorancia inexcusable y se define como la insuficiencia de aquellos conocimientos que se suponen en una persona que ha efectuado estudios de una materia. Podríamos ejemplificarlo como un médico que realiza operaciones o cirugías sin contar con la especialidad quirúrgica, o también como aplicar anestesia sin conocimiento de la dosificación de la misma para el paciente y como consecuencia podría traer problemas graves a los pacientes o en casos muy graves la muerte y enfrentar infracciones o penalidad. Como segunda culpa tenemos la imprudencia, que consiste en no obrar con las debidas precauciones que la ciencia médica hace aconsejables. A diferencia del anterior, en este tipo de culpa el médico realiza actos sin meditación o con exceso de confianza, y esto es suficiente para causar daños al paciente y acciones que pueden ocurrir si se realizan con rapidez o falta de experiencia. Como ejemplo, y de los casos más comunes se encuentran las transfusiones de sangre sin conocer el grupo sanguíneo del paciente o transmisión de enfermedades contagiosas a través de instrumental no estéril, extirpación de órganos o miembros sin contar con un diagnóstico patológico previo, entre otras. Como consecuencias tenemos la imprudencia punible, una infracción o diligencia causada por falta de previsión o un incumplimiento de un deber de cuidado, un error que pudo haberse evitado y que provocó un daño que se protegerá por la ley. Como tercera culpa tenemos la negligencia, la cual es la omisión o prolongación de la atención médica en la que se causen daños al paciente por no tomar las debidas precauciones. Esta se diferencia de la imprudencia, ya que la negligencia es la omisión y excusable. En este tipo de culpa incluye la desatención del médico por sus pacientes, el descuido en una situación crítica o simplemente una actitud de pereza, es decir, una acción que el médico elige hacer y que va a causar un daño al paciente por no hacerla o hacerla. Gran parte de las acusaciones de mala práctica influyen en la negligencia. Como ejemplo, tenemos alergia a los medicamentos. En estos casos, el médico debe asegurarse que los medicamentos que está aplicando al paciente no le vayan a causar una reacción alérgica ni vayan a interactuar negativamente los medicamentos entre sí. Como consecuencia, tenemos falta a la integridad del paciente, complicaciones extremas de su salud, complicaciones moderadas y cargos penales dependiendo del caso. Como cuarta y última culpa tenemos la inobservancia de deberes y reglas, que esta es una forma de culpa médica que, dada al realizar una acción que, pudiendo no ser negligente o imperita, va en contra de los reglamentos de una institución o de los deberes del cargo. Como por ejemplo tenemos cuando el personal médico abandona la guardia, opera en salas contaminadas o condiciones inadecuadas, uso de instrumentos no estériles, empleo de equipos con fallas técnicas, inobservancia de las medidas de bioseguridad, abandono del paciente, ausentarse de las salas de operaciones antes de que termine la cirugía, etc. Como consecuencia tenemos infracciones y cargos por la ley según el caso.